Bé, bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a la Fundació Romea, benvinguts al Teatre Romea, on avui podrem endinsar-nos a través del teatre i la literatura per comprendre on està el límit entre la memòria i el saber, però sobretot com ens relacionem amb la història i amb el nostre passat individual i col·lectiu. A l'enterrador de Paterna, trobada amb el passat conflictiu a través del teatre i la literatura, es dividirà l'acte d'avui en dues parts. En la primera, en format de conversa, conduït pel periodista i escriptor Víctor Amela, on Gerard Vázquez, dramaturg i director de l'espectacle, Pepe Zapata, actor i productor de l'espectacle, i Paco Roca i Rodrigo Tarrasa, de l'editorial Estiberri, i autors de l'obra gràfica El abismo del olvido, ens permetrà dialogar al voltant, entre altres coses, de l'experiència vital de Leononcio Badia Navarro a l'enterrador de Paterna. En la segona part podrem assistir a una lectura dramatitzada del text teatral, una selecció de textos, interpretada per Pepe Zapata. Abans de començar, vull compartir amb vostès una breu observació de l'escriptor i historiador francès Prosper Mérimée, que diu el següent: «Jo només estimo les anècdotes de la història i entre les anècdotes prefereixo aquelles en les quals em sembla trobar un retrat verídic dels costums i de les característiques d'una època determinada. Aquest gust no és massa noble, però per vergonya meva confesso que canviaria, i aquí ve la part interessant, de bon grat, a Tucídides, a l'historiador, per les autèntiques memòries d'Aspàsia, de la qual no tenim cap escrit d'ella». Aquest historiador el que ens ve a dir és que moltes vegades la pròpia capacitat que tenim d'elaborar la història ens fa perdre que van haver-hi protagonistes directes que gràcies a les seves aportacions ens han deixat una història no discutible, una història que podem nosaltres copsar a través dels seus textos. A l'enterrador de Paterna, el seu testimoni ens remet, per acabar, a la força de la veritat que no pot ser enterrada. Moltes gràcies i iniciem el diàleg. Mireu, avui aquí venim a presentar dues obres d'art. Dues obres d'art que expliquen una història. Una història que té a veure amb el desenterrament de la memòria. Us presento les obres i els seus autors, que els tenim aquí. Una de les dues obres d'art és aquesta, és una joia, és un llibre, El abismo del olvido, un llibre que explica una història gràficament, amb dibuixos, amb vinyetes. Una altra obra explica part d'aquesta mateixa història de forma teatral, teatralitzada, és un monòleg teatral. Avui aquesta obra té dues versions, una de carrer i una de teatre. Avui veurem un tast del conjunt de l'obra, una lectura dramatitzada. L'obra es titula El enterrador. Aquí tinc el folleto. Ja el coneixeu, ja el coneixeu. Ara procediré a presentar-vos els artistes, els autors, per una banda del llibre, i els autors, per una altra banda, de la versió teatral. Ells són Paco Roca, dibuixant, Premi Nacional de Còmic i guionista d'aquesta història, junt amb Rodrigo Tarrasa, que és periodista de llarg recorregut i coautor del guió d'aquesta història de la que parlarem a partir d'ara durant una hora. Aquí a la meva dreta tinc els autors de l'altra obra d'art, que és El enterrador, aquesta versió teatral de part d'aquesta història. Els artistes són Pepe Zapata, que és docent d'arts escèniques i actor, i Gerard Vázquez, que és dramaturg i actor.
Ens anem junts, els quatre, i amb vosaltres, si voleu, a Paterna. Anem al cementiri de Paterna. Anem a prop del cementiri de Paterna, on hi ha un lloc que li diuen, li van dir, encara el coneixen com Paredón d'Espanya. Allà es van afusellar 2.200 persones, després si hi ha alguna cosa que no dic correctament ens la precisaran, entre l'any 39 i l'any 45. Els cadàvers d'aquestes persones afusellades s'enterraven ipso facto en el cementiri de Paterna. I jo vull parlar-vos ara de dues persones, que són les dues persones que seran protagonistes de tota aquesta presentació. Una d'aquestes dues persones es diu, us demano que reteniu el nom, els dos noms, José Celda, Pepe Celda. L'altra persona es diu Leoncio Badia. Pepe Celda és l'enterrat. Leoncio Badia és el seu enterrador. Els tenim aquí. Pepe Celda era un llaurador, pare de família. A l'any 40 el detenen, el jutgen, el condemnen, l'afusellen i el porten a enterrar al cementiri de Paterna. Allà hi és Leoncio. Leoncio havia estat professor durant la República. En acabar la guerra li van dir, quan demanava feina, ¿quieres trabajo, Rojillo? Pues te vamos a dar un trabajo, entierra a los tuyos. El dia que havia d'enterrar, o la nit, millor dit, que havia d'enterrar a Pepe Celda, va fer una cosa que és retallar uns quants cabells de Pepe Celda, que eren negres però s'havien tornat blancs en els últims dies de la seva vida, de l'angoixa, i un tros de roba. Això no ho va fer únicament en Pepe Celda, ho va fer amb molts de les persones que enterrava. Per què? Per consolar, d'alguna manera, encara que fos d'una forma molt minsa, a la vídua, a la germana, al fill, a la filla. Aquesta és la història que tenim aquí ara. I jo ja us he presentat els artistes i les obres, i per començar la conversa vull fer una pregunta als quatre. Anirem per ordre. Inverso les agujas del reloj. La pregunta és la mateixa pels quatre. És què us ha mogut a vosaltres, que estàveu a casa tranquil·lament un dia, a comprometer-vos amb aquesta història que jo he apuntat ara? Paco, Rodrigo, adelante, Paco. Bueno, pues empiezo yo. Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Pues yo creo que un interés por aprender, ¿no? En general me gustan los temas de historia y de historia reciente de España, historia democrática, como la queramos llamar, precisamente por eso, ¿no? Porque de lo que trata es de dar voz a gente que durante décadas y décadas no pudo contar su historia, ¿no? Y yo creo que para comprender los hechos hay que conocer todas las partes, ¿no? Y conocer, pues bueno, todas esas víctimas del franquismo es algo que siempre me ha interesado, porque son, bueno, los invisibilizados de todas estas décadas. Entonces, claro, cuando encuentras una historia sobre un tema que desgraciadamente, ¿no? A día de hoy, después de 80 años prácticamente de que se cavasen esas fosas, ¿no? Aún siguen siendo de actualidad, me parecía que era una buena manera de reflexionar sobre él, ¿no? De comprender por qué a día de hoy algo que sucedió hace tantos años, que en teoría debería haber sido ya un tema resuelto y olvidado y de consenso total, ¿no? Por todas las ideologías posibles dentro de una democracia, pues a día de hoy sigue sin ser así, ¿no? Entonces, para mí hacer un cómic me sirve para reflexionar sobre todo esto, ¿no? Y sobre todo también pues, para comprender, y es el tema principal, comprender a determinados personajes, ¿no? Comprender lo que fue la represión desde el punto de vista, pues como tú decías antes, ¿no? De uno de los personajes, en este caso de Pepe Celda, ¿no? Comprender pues, cómo se sentía él y cómo se sentían todos esos pues, bueno, que sufrieron la represión. Fusilados, ¿no? Más cruel, ¿no? Y también comprender, por otro lado, a esa persona como Leoncio, que tiene que enterrar a toda esta gente, y también, ¿no? A todas esas familias que hicieron lo posible, ¿no? por mantener o por recuperar, ¿no? desde el primer momento, por recuperar a sus seres queridos de una fosa común, ¿no? Y como decía antes,
un tema que lleva hasta la actualidad. Entonces, en primer lugar, decir eso, ¿no? Que para mí esta historia, el hacerla era intentar comprender, ¿no? Por medio del cómic, comprender a la época, a los fusilados, al enterrador y a las familias que aún a día de hoy siguen luchando por esa dignidad. Luego te preguntaré otra cosa a ti, pero vamos a seguir el orden. Sí. Y déjame decir una cosa que he olvidado, que es muy importante y que creo que tú ahora la desarrollarás. Todo esto podemos contarlo porque Pepe Celda dejó una hija, Pepica, y porque Leoncio Badía dejó una hija, Marujín. ¿Marujín? Esa Marujín, memoria de las hijas es la que fue a buscar en su día el periodista, y gracias a esa memoria hemos rescatado del olvido a sus padres. Cuenta tú. Sí. A ver, yo me encantaría decir algo súper profundo, pero yo creo que como soy el único de los 4 que no es artista, que soy periodista, que es algo mucho más miserable. Eso es ser mucho artista. más, mucho No más estoy de acuerdo. mucho más miserable. No. Eres artista. En realidad, mi principal interés era tener la convicción de que manejaba el material de una historia formidable, que al final cuando eres periodista, cuando te encuentras con una historia como esta, lo que tienes es ganas de contarla. Entonces yo conocí a Pepica Celda, que es esta señora que hay aquí, en 2013. Ella fue una de las últimas personas que consiguió una subvención de entonces del gobierno de Zapatero, con la Ley de Memoria Histórica 2007, para exhumar una fosa común donde ella estaba convencida durante años, desde que era una niña, de que estaban los huesos de su padre, José Celda. Además, ella lo tuvo que hacer contrarreloj porque en plena precampaña electoral Mariano Rajoy prometió 0 euros para las fosas de la guerra, promesa que cumplió. Entonces, ella, pues eso, imaginaos, una persona entonces tenía 81 años, se tuvo que enfrentar a todo el laberinto burocrático de la administración de un país muy poco preparado para mirar hacia el pasado, con una subvención, pero que se la otorgan como aquí, le dan una subvención para abrir una pyme, pues búscate la vida y asóciate, encuentra un proyecto arqueológico y alguien que te ayude a sacar esto. Ella finalmente, por su empeño, porque es una señora fascinante, lo consiguió, y cuando se abrió aquella fosa aparecieron las misteriosas botellitas, como esta que ella tiene ahí en la foto, y yo oí hablar por primera vez ahí de la figura de Leoncio Badía Navarro. A mí los arqueólogos me hablaron de esto, de que era muy extraña la especial colocación que tenían los cuerpos en esa fosa, que eran muy raras la aparición de esas botellitas con los nombres de algunos de los fusilados dentro. Esas botellitas las ponía Leoncio, el enterrador, con las viudas, para identificar un día, sí. Vaya usted a saber cuándo. Él con las viudas y las hijas y las familiares de las víctimas les pedía que trajeran estas botellas de farmacia y dentro había unos papelitos con el nombre y la fecha del fusilamiento y el pueblo. La mayoría de esos papelitos se habían deshecho con el tiempo, pero algunos todavía se podían leer. Entonces yo en su momento conté en el periódico la historia de Pepica Celda y me quedé atrapado en la historia de Leoncio Badía Navarro, que es un poco el motor de toda esta historia. Entonces era como una asignatura pendiente que yo tenía cada cierto tiempo cuando pensaba que me iban a despedir del periódico. Buscaba en Google Leoncio Badía a ver si alguien había contado ya su historia o la podía contar yo. Entonces, bueno, luego, a través de mi relación con Paco, somos amigos hace un montón de años y era como... Tú le perseguías para que dibujara. Sí, yo le perseguí durante años para contar esta historia, un poco también por la sensación de que era una historia tan potente que tenía que buscar un formato diferente al del periódico, que era algo que no podías escribir un reportaje de un día y que a la semana siguiente no se iba a acordar nadie. Incluso pensaba que en un libro era algo que no funcionaría porque no sé, tenía elementos que yo veía que encajaban perfectamente muy visuales, en la obra de gráficos, Paco. claro. Aparte, pues eso, un poco una reflexión sobre la memoria, escenas muy visuales que estaba convencido de que con él podía hacerlo. Y lo así has ha convencido sido. y ahí está la obra. Muy Sí, me bien, costó, gracias. Estamos hablando de 10 años, pero al Ya, final lo hemos conseguido. no está mal. El hombre gotera. Luego seguimos ahondando y ahora contadme vosotros dos qué os movió meteros a escenificar esta historia, parte de la historia, la del enterrador en particular. Bé, doncs, bona tarda a tothom. Jo estava... En el tema de la Guerra Civil jo ja estava ficat i va haver un dia... Bueno, jo estava fent un espectacle de radioteatre en viu, ho fèiem en directe, és un radioteatre però en directe, amb projeccions i textos diferents sobre la Guerra Civil, de les diferents fases i postguerra. I un dels dies que vam fer una de les funcions va aparèixer Pepe a veure-la i en acabar em diu tinc una història que m'agradaria fer com a actor, perquè donant-hi voltes i m'agradaria molt fer-la i tal. Et passaré documentació, et passaré informació i tal. Bueno, em van passar tota la mena d'informació i jo me la vaig mirar i vaig dir, home, aquí hi ha una història, aquí hi ha material. Era aquesta, la de Leoncio Badía, el enterrador. Sí, i em va passar al programa de la SER, que vam fer sobre Maruja, em va passar altres links d'altres reportatges. Maruja és la filla Maruja és la filla de Leoncio, sí. de l'enterrador.
I llavors, bueno, vam quedar, li vas dir, lo que tu quieras, no? O sigui, encantat de la vida. I, bueno, vam anar treballant, jo anava fent esborranys, li anava llegint, dèiem, bueno, això... Bueno, anàvem canviant una mica, el procés típic de la història. I fins que, bueno, la vam donar per definitiva. Mentre jo estava escrivint el monòleg, ell em diu, a mi això de fer una obra amb un escenari m'agrada molt, és pel que t'he parlat, però m'agradaria fer una altra versió d'aquesta mateixa història Exterior. per fer-la a l'exterior, per fer-la a festivals a l'exterior, de carrer, per fer-la a llocs amb certes particularitats, com per exemple un cementiri, que el PP ve de fer-lo ara mateix, la setmana passada. A Igualada. Al cementiri d'Igualada. Al cementiri d'Igualada, llocs especials, en fi. I, bueno, a partir del text escrit de l'obra de teatre vam fer una adaptació per fer aquesta versió de carrer en què ja es crida la participació de l'espectador. De la gent. Sí, que fa activitats, és una aparició activa, no? I ell està combinant totes dues. On serà la propera representació aquí per Catalunya en carrer? Doncs al carrer, bueno, això que diré ara en teoria no puc dir perquè no s'ha presentat la programació encara d'una programació deliciosa que es fa a Barcelona i a algunes altres poblacions que es diu Terrats en Cultura, i hem trobat un terrat una mica especial que és el cementiri de Poblenou. Hombre, és un Amb lloc unes vistes fantàstic. fantàstiques. Al meu barri, jo visc al costat. I Gràcies. si tot no falla, el 13 de juny farem 3 de juny? 13 13 de juny farem 2 funcions al cementiri. Sí, fantàstic. I de sala? I de sala, I de doncs, ho farem a la sala Villarroel coincidint amb el grec. O sigui que ja tindreu ocasió. I per què vas anar a buscar-lo? Com va arribar la història a tu? Bueno, gràcies per la vostra assistència. Impressiona veure tanta gent interessada per la història aquesta tarda aquí al Romea. Jo seré molt prosaic, i sempre ho explico perquè és veritat. Jo sortia del Mercadona. Sortia de comprar un dissabte al matí, estava escoltant a la Vivir, que són 2 dies, i em trobo un reportatge d'un sigle que es deia Vides enterrades, parlant d'un tal Leoncio Badia Navarro, i conforme anava escoltant, anava perdent la nitidesa del que tenia davant, tot el que vaig aparcar, i em vaig posar a plorar, tal qual, durant pràcticament 50 minuts que durava la narració de la història de Leoncio Badia Navarro, de la conversa amb la filla i tal. Pensava, mare de Déu, és una història terrible, però que té un potencial brutal. I en aquest ego que tenim els actors i les actrius, aquí hi ha un paperàs, no? I, tal com ha explicat el Gerard, m'has de trobar un aliat perquè mirem a veure realment si això té un potencial, si es pot posar en escena. I de seguida vam veure que fins i tot la història ens arrossegava més enllà del que nosaltres havíem previst. Gràcies. Jo ara voldria, seguint l'ordre invers, que cada un de vosaltres, amb 2 paraules, em definíssiu l'enterrat i l'enterrador. Com era Pepe Celda, com era Leoncio Badia. Deixa'm apuntar una coseta abans de les 2 paraules. Clar, en nosaltres el que hem pretès amb els 2 espectacles és que sigui una ficció i expressament els noms estan canviats. Val. Però el 95% està basat en fets reals, això està clar, no? I nosaltres, clar, l'enterrat sí que apareix, però d'una altra manera, i ja veureu si podeu venir a veure sala, però hi ha una sorpresa, realment, perquè el tema de la memòria inevitablement està vinculat a l'oblit, no? I com de vegades la memòria ens juga a males passades i el que prevèiem o pensàvem que estava establert durant dècades resulta que un bon dia fa un gir. Per això ens centrarem en la visió que jo tinc de l'enterrador. Per mi és dignitat. Dignitat humana. I hasta aquí puedo leer. Gerard? Sí, bueno, jo coincideixo amb ell. Teatralment, dramatúrgicament, el Leoncio Badia és un personatge gairebé shakespearià. L'agafa Shakespeare i fa una obra impressionant. És el Yorick de Paterna, diguéssim. Ser o no ser. Sí. Però, bueno, és això. És la dignitat de dir, bueno, estic ficat aquí, d'aquí no hi ha sortida de moment, he de fer el que he de fer, m'he obligat perquè he de menjar,
ell podria haver dit, jo no enterro, però és que s'hauria mort de gana, sense feina, sense res. Ja era prou pobre, ell, doncs, ja que estic així, vaig a fer el que pugui per aquesta gent, no? Que me'ls emporten cada dia. Avui 10, demà 15, avui 4, demà 20... Ell va enterrar com unes 1.000 i pico persones? Sí. Si va enterrar tots, són 2.238 o sigui. Sí, 300. Si va enterrar tots. Hi ha l'historiador valencià... Gavarda. Sí, qüestiona això perquè diu que no pot ser. Però sí pot ser, perquè del 39 al 45 són 6 anys. Son muchos años, sí. Tu comptes els dies que són 6 anys i divideixes el Divide 2000 i sale. surt un o dos per dia. Sí, pues es posible. Pot ser. Defínenos en pocas palabras Yo en a los dos palabras no me siento protagonistas. En 2 palabras no me siento capaz, pero o sea, nosotros... Inténtalo. De Pepe Celda nosotros sabíamos muy poco. Bueno, sabemos lo que nos contó Pepica, que era su hija. Y en realidad Pepe Celda es como un personaje de otros 2.300. O sea, representa un poco lo mismo que otros tantos. Al final era un labrador simpatizante de izquierda republicana, con una mujer muy comprometida además, que fue tratada de una manera extremadamente cruel, a la que encarcelan mientras Pepe Celda está preso y antes de que lo fusilen, a la que un día antes de fusilarlo una monja se presenta en su celda y le entrega un vestido negro y le dice vístete de negro porque mañana serás viuda, y a la que 3 meses después de fusilar a su marido se le comunica que su marido ha sido indultado. O sea, es como que todos los elementos de una crueldad salvaje. Y de Pepe Celda sabemos lo que nos contó su hija, además con una memoria muy aprendida. Es verdad que ella lo conoció hasta los 8 años, pero no sabemos demasiado sobre la vida de él, ni siquiera sabemos si realmente cometió algún crimen o no, porque esto es otra cosa que nos genera muchas dudas durante la elaboración del cómic. Probablemente algunos de los fusilados cometieron crímenes durante la represión republicana, pero esto al final nos daba igual porque contaba un poco la misma historia. Entonces, al final para nosotros José Celda era el símbolo de todas esas víctimas que murieron asesinadas en el cementerio. Él siempre dijo que Paterna. no he hecho nada, no he hecho nada. Sí, y al final el mandato y lo que empujó a Pepica Celda a pelear durante tantísimos años para sacarlo de allí era esa carta que su padre le escribe desde la cárcel y que esconde en el dobladillo del pantalón. No os olvidéis de mí, ¿no? No os olvidéis de mí y recordar que siempre que soy inocente. Entonces, para nosotros era el personaje que aglutinaba a todas esas víctimas. Y Pepica Celda era el personaje que nos ataba al presente, a la lucha por la memoria histórica hoy en día. Y para nosotros Leoncio era la gran incógnita. O sea, cuando yo recluté un poco a Paco para este proyecto, estábamos un poco en manos de Leoncio. Intentemos averiguar realmente si este personaje, que estaba ya un poco mitificado, realmente existe, realmente hizo esto que se dice que hizo o no. Lo que hizo fue recortar mechones de cabello, retazos de camisas, botones de abrigos, para poder darle algo a la viuda, a la hermana, a la hija de los Sí, que un poco lo que dice enterraban, Pepe, ¿no? Al final lo que hizo fue aportar un poco de dignidad en un terreno que era, pues eso, absolutamente trágico y salvaje. Perdona, y ordenar a los muertos. No Sí, esto tirarlos de decían los cualquier arqueólogos, modo. les llamaba la atención que los forenses, que en las tumbas en las que había participado él, los cuerpos estaban tratados con especial dignidad, no estaban lanzados. Bueno, no sé si habéis tenido la desgracia de asomaros a una fosa común, pero es de una profundidad extrema. Entonces, normalmente cuando ves los... ¿Cuántos metros? Nosotros durante De la... abismo. 6, ¿no? 6 metros. Durante la elaboración del cómic hemos podido asistir a alguna exhumación, porque increíblemente todavía hoy se están haciendo exhumaciones, y es increíble, o sea, ves un amasijo de huesos que te parece inexplicable que alguien pueda descifrar de ahí la identidad de nadie. Pero es así, entonces en las de Leoncio había un especial orden. Entonces yo recuerdo perfectamente el día que fuimos a hablar Paco y yo con Maruja Badia, la hija de Leoncio. Yo le llamé primero una vez por teléfono, le dije que estábamos planeando hacer un cómic con la historia de su padre y casi me cuelga. Entendió que era coña. Pensó que era algo rollo Mortadelo y Filemón y tal. Entonces luego supo que estaba Paco detrás y entonces la convencí. Y entonces quedamos con ella en el cementerio de Paterna a tomar un café y claro, cuando empezó a contarnos la historia de su padre fue como que de repente todas las piezas encajaron. O sea, era pues esto que contabas tú antes, un maestro republicano que daba clases a los analfabetos en las cuevas de Paterna, que allí conoció a su madre que era analfabeta, que era un tipo fascinado por la filosofía, por el orden del universo. Tal. Yo de repente, claro, era como visualizar viñetas de Paco Roca en cada palabra que me iba diciendo. Entonces ahí vimos que el contraste de la lucha de Pepica, que al final es una cosa extremadamente práctica y estoica, que era conseguir una licencia para poder sacar los huesos de ahí, combinado con la historia de Leoncio, nos daba un juego a nivel narrativo brutal. Aprovecho, ahora dinos lo que quieras tú de Sí. Pepe, del enterrado, y de Leoncio, el enterrador, pero aprovecho para hacerte la pregunta que antes he anunciado, que es, ¿hay alguna viñeta que te haya conmovido particularmente mientras estabas dibujándola, de todas las que hay ahí? Sí, no, la verdad es que ha sido duro de hacer el cómic, ¿no? Sobre todo también porque, claro, partíamos de los testimonios que nos habían contado, ¿no? Y estás trabajando con un material que
que para muchas familias es como algo ya genético, ¿no? Han crecido con ello y como decía Rodrigo, lo han aprendido palabra por palabra de cómo se lo contó su madre o su abuela Su tía. o quien sea, ¿no? Entonces te están dando, ¿no?, unos testimonios que son como su tesoro, ¿no? Y es verdad que cuando trabajas con ellos tienes mucho miedo de a ver qué vas a hacer con todo ello, ¿no? Y luego, claro, hay partes, todas son duras, ¿no? Todas están hablando de una represión cruel, ¿no? Pues como la que sufrió Pepe Celda, ¿no? O sea, la injusticia total, ¿no? Juicios que no buscaban en ningún caso esclarecer hechos, sino simplemente pues, Condenarlo a muerte. el matar, ¿no? El ejecutar a toda esta gente, ¿no? Y como ha dicho también Rodrigo, ¿no? Cuando lees todas esas cartas de todos esos fusilados, lo primero que te dicen, ¿no?, es que yo, que no he cometido ningún crimen, que quede claro que soy inocente, ¿no?, que se ha cometido una injusticia conmigo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que Pepe resulta un poco ese personaje, ¿no?, como decía Rodrigo, que te cuenta, ¿no?, toda esa represión totalmente cruel e injusta, ¿no? Y dentro de eso una escena que para mí fue, bueno, la más difícil de dibujar, ¿no? Y que, claro, te llega muy, muy adentro, es la que, bueno, en la que Pepica nos contaba pues cómo se despidió de su padre, ¿no? Ese último día que va a la cárcel a verlo y cómo pues hasta ese momento no lo había podido ver, en el año que había estado encarcelado, cómo llega, tiene ya el pelo blanco, pero como antes, ¿no?, le ha prometido a su tía que no va a llorar, ¿no? Su tía le había dicho, es la última vez que vais a ver a vuestro padre, que no os vea llorar, ¿no?, que no sea esa la imagen que se lleva de vosotros, ¿no? O sea, todo esto ya es un drama, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero ya cuando te cuenta Pepica, ¿no?, cómo llega a las rejas, ¿no? Y cómo, pues bueno, en aquel momento las rejas estaban a las dos partes, dentro, en medio. Y no se podían tocar. No se podían tocar. Y además, de por medio, en esos momentos tan íntimos, ¿no?, de la última despedida, tenías un policía ahí, apagando sí, con la dando mano. golpes para que no se tocasen las rejas y no se pudiesen pasar nada, ¿no? O sea, separados por una distancia, por dos rejas, y el pobre Pepe Celda, ¿no?, echando la mano para intentar tocar a su hija sin llegar a tocarla, ¿no? Y las últimas palabras que le dice, ¿no?, a Pepica, ¿no?, con las ganas que tenía tu padre de darte un abrazo y con las ganas me voy a quedar. ¿No? O sea, eso para mí... Esto te lo contó Pepica literalmente, Sí, que es lo último que oyó de su padre. Tal cual, y las 2 o 3 veces que hablamos con ella nos lo contó con las mismas palabras, ¿no? Y eso, dibujarlo, era muy duro, ¿no? Y luego, claro, cuando ves pues, todos esos cuerpos embolsados, ¿no?, que son como se sacan de la fosa común, ¿no? Y cuando ves la mano, ¿no?, de lo que te están hablando, estás viendo la mano ahí embolsada, ¿no?, esa mano que su hija nunca llegó a tocar. Wow, tú te ibas a dormir dibujando esa tragedia y por la mañana te levantabas sabiendo que tenías que seguir dibujando esa tragedia, ¿no? Sí, claro, eso ha sido... ¿Cuánto tiempo en total de dibujar? Pues ha sido largo de hacer, han sido 2 años casi y medio, ¿no?, viviendo esta historia, y además, pues bueno, os pasa también a vosotros, o sea, tú no puedes contar algo si primero no lo estás sintiendo de alguna manera, o sea, no hay ni atajo ni truco, o sea, tú tienes que empatizar con los personajes y tienes que empatizar con la niña que ve a su padre con la extrañeza de que tiene el pelo blanco y con las ganas de abrazarla, empatizas con el padre que quiere tocarla, o sea, que tienes que meterte en la historia, ¿no? Lo estás viviendo y la verdad es que sí, que se hace duro. Tela, pues mira, una pregunta que podría ser para ti, pero te la hago a ti, Pepe. ¿Qué factura anímica te pasa a ti como actor tras representar una y otra vez la historia, el drama íntimo de ese enterrador, que hace algo que no le queda más remedio que hacer, pero que le rompe por dentro, ¿no? ¿Tú te lo llevas a casa como sí, bueno, vosotros personalment, dos? O sigui, jo és com un suflé, vull dir, fins que no passen ben bé 2 hores, tranquil·lament, el suflé no baixa, perquè clar, l'energia més l'espectacle comença molt amunt, en un moment molt tràgic, i penses, mare de Déu, com s'aguantarà la tensió dramàtica, no? El que passa és que la recepció és tan brutal per part del públic, vull dir, m'he trobat respostes de tot tipus, però gent que em demana simplement que l'abraci, que m'han llegit poemes, m'han esperat plorant, i això, curiosament, t'ajuda a, d'alguna manera, amb aquesta empatia que generes de la recepció, perquè clar, hi ha molta gent que està, d'alguna manera, anhelant trobar aquesta justícia
amb els seus avantpassats, amb els seus familiars, i veus que estàs ajudant, contribuint mínimament a posar de manifest la necessitat aquesta. No? Podries dir que dins de la perversitat, de la maldat, Leoncio Badia és l'exemple de l'home bo? És la bondat? No ho sé. Aviam, per mi, no sé si per nosaltres, és el Primo Levi d'aquí. És a dir, la figura aquesta de la resiliència, vull dir, algú que davant de l'adversitat, en una situació tan dramàtica, és capaç de pensar amb esperança i dir, bueno, jo això ho faig amb el desig de que aviat, perquè clar, la distància temporal que nosaltres hem vist ara, ell no ho vivia. Aviat, aquests familiars, gràcies al que jo estic fent, podran reconèixer els seus familiars que estan aquí, treure'ls de la fossa comuna i donar-los una sepultura decent. I ell tenia aquesta esperança, i amb el sentit de dir, que bé. El que ell no sospitava és que passarien 72 anys, que es diu ràpid. I el que te rondaré morena, clar. Rodrigo, una pregunta. Todo lo que se cuenta, ¿has podido documentarlo? ¿O hay lagunas que, bueno, que has tenido que aplicar un poquito la plausible imaginación de lo que pudo ser ese momento? Sí, claro, hay lagunas y muchas cosas que hemos tenido que recurrir un poco a esto, a la ficción, para recrearlo. O sea, los hechos básicos y el relato de los hechos es tal cual. De hecho, antes decía Paco la cita esta de Pepi Cacel, de muchas frases del cómic que nos dicen, joder, es que vaya frases habéis escrito. Y digo, pues es que no son nuestras. O sea, las frases, algunas de las frases más demoledoras del texto de los bocadillos del cómic son frases literales de Pepi Cacella. Pero sí hay muchas cosas que no sabemos. También porque hay esto que hablábamos antes, ¿no? De la memoria aprendida, hay muchos personajes un poco mitificados. O sea, nosotros la primera vez que hablamos con Maruja Badía, el relato que nos hacía de su padre era el relato de un superhéroe. Y nosotros necesitábamos aterrizar ese personaje un poco en el mundo real. Primero, pues, por ejemplo, nos hablaba mucho de que él siempre había trabajado solo. Y a nosotros esto no nos acababa de cuadrar, sobre todo a la hora de dibujarlo. Cuando Paco se sentó a dibujar, nos resultaba incomprensible que una sola persona hiciera eso cada día, 200 cuerpos por la mañana y por la tarde. Entonces, por ejemplo, el personaje del ayudante nos lo es ficción. Y nos servía también para mostrar un poco las sombras del personaje de Leoncio, porque no sabíamos realmente, Maruja te habla de él, pues imagínate, con la admiración de una hija, pero no sabíamos si realmente había cobrado o no había cobrado las familias. Habéis doblado en dos personajes lo que pudo ser solo uno. Sí, muchas cosas que se comentaban en Paterna y que nosotros no podíamos saber si eran así o no. Y luego hemos juntado en muchas historias muchos testimonios, porque si no habríamos tenido que meter a 3.000 personajes, pero entrevistamos a muchísimas familias y muchas de las cosas que nos contaron las hemos ido un poco agrupando en un único personaje. Y ese momento en que la policía va a ver qué está haciendo este hombre, la esposa se asusta y quema todo lo que él había ido guardando, botones, tela, mechones, ¿eso es real? Sí, es parte de lo que nos contó Maruja. Nos lo contó Maruja. Wow. Sí, ella nos contó sobre todo que era una de las cosas que nosotros queríamos introducir, un poco el conflicto que generó en casa lo que Leoncio hacía. Al final estaba poniendo en riesgo toda la familia. A su familia. Y un poco también el cabreo que tenía la mujer de ver cómo él estaba tan implicado en esto que estaba dejando, porque a él, durante todo este periodo se le mueren 3 hijos, ¿no? Sí, Creo. sí. Y una vez le pilla en el frente, otro le pilla haciendo no sé qué, entonces al final pensamos, bueno, por mucho que Maruja nos cuente que todo era ideal, la mujer debería tener un cabreo importante con esto. Entonces sí nos interesaba un poco dar un poco de profundidad, más aristas al personaje. Buscar un poco de oscuridad en un personaje que era todo luminoso, ¿no? Según nos contaba, necesitábamos, para que eso fuese creíble, necesitamos también meter Pero yo me lo creo, es decir, creo que hay personas idealistas que a veces ponen en riesgo su propia seguridad por una idea, que en este caso es cuidar de esos muertos o darles pistas a los familiares. Sí, pero todo al final tiene como dos caras, ¿no? Ese héroe al mismo tiempo puede ser un egoísta con respecto a sus seres queridos, ¿no? Claro, o sea, claro. Está jugando, o sea, por ese altruismo Sí. para todas las viudas y los muertos. a su esposa i a su Però és curiós, perquè quan vam parlar nosaltres amb la Maruja, la Marujín, ella ens explicava quan era petita, quan jugava, li tocava jugar a nines i tal, ella tenia, a casa hi havia una capseta amb objectes, botonets, no sé què, i ella s'ho passava teta. De vímet, no? O de mimbre. Sí, perquè després ell va ser artesà de vímet, precisament. Però jugava amb justament els objectes aquests. Salen els dibujos, sí. Vull dir que, Jugava amb aquells objectes. clar, ho tenia normalitzat. Però el pare ho veia i s'enfadava o la deixava En jugar? principi, i això és perquè ho feia mig amagatotis, però ella estava encantada amb aquell tresor que el papa guardava, fins i tot amb ampolletes, i després, clar, va saber tota la història i era com aterrar-ho, no? Gerard, ara que d'aquí una estona veurem el teu
col·lega Pepe llegir dramatitzadament un fragment de l'obra. Tu, com a director de l'obra, hi ha algun aspecte, algun detall del que farà Pepe que ens aconselles que ens fixem? Alguna sutilesa que para que no se nos escape debemos fijar-nos? Del que farà ell, potser no, perquè és bastant explícit tot. Del text que es veu a sala, amb la versió per sala, diguem-ne, per teatre, hi ha un detall dramatúrgic que no sé si ha passat desapercebut, ningú m'ha comentat. L'obra fa servir el recurs del metateatre. Per això no té importància, perquè és un recurs que ja és clàssic i s'ha utilitzat moltes vegades. L'obra tracta d'un actor, ara, actual, que està assajant davant una sala que està buida, està assajant una obra que estrenarà d'aquí poc i està assajant un monòleg que ell ha escrit sobre l'enterrador, sobre un personatge que és l'enterrador de Paterna, entre cometes, perquè el PP ja us ha Hem canviat coses. que hem canviat coses. Hem recollit moltes dades biogràfiques, però per fer un personatge nou, que es diu Federico. I tenim més llibertat. Sí. Es diu Federico, Es diu Federico. l'enterrador vostre. El nostre es diu Federico. O casualitat, O casualitat, sí. Sí, perquè ell es pensava, quan li vaig comentar, diu, per l'Orca. Dic, bueno, també, però no. És pel meu avi. Que es deia Federico. Es deia Federico Leoncio. A més, el meu mateix avi. cognom I a més, que- com es deia Federico Leoncio, Li quadrava. Leoncio, li agafo l'altre nom. Federico. Aquí hay un guionista que está arriba que está guiándonos a todos, ¿eh? Bueno. A vosotros también. Espera, perquè això que dius ara, Hi ha més. ara entraré perquè hi ha molt misteri aquí, misteri lorquiano aquí. Pues endavant. Bueno, t'explico primer el detall. Llavors, dintre d'aquest actor que està assajant aquesta història, que és el metateatre, hi ha una cosa que jo he fet que és atípica. Jo no sé, segur que hi ha alguna obra sobre la Guerra Civil o una altra guerra, una altra situació que fa servir això, que no és típic. Aquest actor que està assajant és el net, que també surt com a personatge, perquè era amic de l'enterrador, en la nostra ficció. Aquest actor és net d'un represaliat de la zona republicana i està assajant un monòleg per denunciar i demanar justícia per les víctimes del franquisme. Per què està fet això? Perquè jo volia... Escolta, posem-nos tots a ser objectius, a encaixar la veritat, i a demanar justícia on calgui. El que està malament fet, sota el nostre criteri, està malament... Justícia per bàndols, no. Faci qui ho faci, el que està malament, està malament fet. I per això ell, l'actor, és net d'un... No de dretes. Era un conservador, un religiós, Que la República el va creient, estollinar o va que matar. li van donar el passeig. Passeillo. Llavors, però ell està assajant una obra representant aquest enterrador L'altra repressió. per denunciar i demanar justícia per aquestes víctimes que està enterrant el seu personatge. Bueno, i ara passo al misteri lorquiano. Quan jo vaig rebre el còmic que me'l va regalar el Pepe, això va ser desembre 2023, nosaltres ja havíem estrenat l'obra feia un any i pico, no? Sí, el setembre 22. Setembre 22. Llavors, jo, com que ja he dit, el personatge que agafo alguns trets biogràfics que jo sabia, conformo el personatge, però el mateix que heu dit vosaltres, intento fer un farcit de coses de ficció, per donar-li. Coses que, per exemple, que després, quan jo vaig llegir em vaig quedar... Coincidien. Aquí hi ha un misteri total. Per exemple, jo m'invento que va una dona a portar flors allà a la tomba perquè pensa que el seu fill està allà. Bueno, està buscant el seu fill i ell l'enganya perquè no pateixi i li diu, està aquí. I ell explica, venia cada X temps a deixar flors. I quan se n'anava jo les treia, perquè no es pot, està prohibit. I jo vaig veure... Una vinyeta que diu, senyora, no és bona idea una coincidència. Altra coincidència. Jo dic, home, aquest home està
patinten i sempre mirant cap avall, perquè estàs mirant la fossa i treballem cap avall, i com que treballa de nit molts cops, potser alguna vegada mira cap al cel i veu estrelles i li agrada això. M'invento que li agradava les estrelles, l'astronomia, i que estava estalviant, ell explica, per comprar-se un telescopi. I després veig Que Leoncio era un aficionado a la astronomía. que això no ho sabia. Jo sabia que li agradava la filosofia, per això nosaltres utilitzem Sòfocles, ell utilitza Antígona Aristóteles. i ell La Ilíada, sí, la Ilíada. Però això no ho sabia, i quan ho veig, dic, aquí hi ha alguna cosa, aquí hi ha algo. Pues sí, no, siempre hay algo. Víctor, això que es puja Algo dels por la planta de los pies. El duende se llama. Sí, ¿Se sí, sa- sí, ¿Se sí. sabe cuántos enterrados todavía siguen enterrados en España? ¿Alguien ha hecho Els un historiadors còmput? no es posen d'acord. No se ponen de acuerdo. Nosaltres tenim la sort de que ens hem volgut dotar d'un bastant rigor històric i contem amb... Dintre de la companyia tenim en Jordi Barra, que és historiador, especialitzat... Jordi, en el estàs tema. aquí? Manifiesta-te. ¿Cuántos quedan por 114.000 en principi, Quants, Jordi? 14.000. segons el jutge Baltasar Garzón. El que passa és que els historiadors no es posen d'acord. Ara acaba de sortir un nosotros- llibre, no sé si lo coneixeu, d'un historiador nou, No. que ha contat, no sé com ho ha fet, fet un còmput. que diu que són 15.000. Cuando nosotros estábamos acabando el cómic, Francisco Echeverría, que era uno de los forenses de referencia, que estaba trabajando con el Ministerio para hacer un mapa de fosas, dijo que en los últimos 20 años, o sea, hasta 2022, se habían recuperado como 10.000 y que quedaban como 20.000 localizados por exhumar. 20.000 más, que supongo pues igual. Estamos Es verdad por que en ahí. los últimos Pero años esos son de los localizados. se ha acelerado Sí, mucho sí. y habrá bajado. Y creo que luego hay como otros 80.000 que nunca jamás se supo. El que passa és que semblaria per part nostra que semblaria cínic allò, bueno, que 40 versus 60, clar, només que hi hagi una persona que estigui Exacto, en aquesta que fuera situació uno. ja és prou No, y conflictiu. solo Hay el que hecho, buscarlo. para Però, nosotros era muy curiosament, llamativo solo el hecho de que no se supiera. O sea, Ya, ya. quiero decir, cuando nosotros empezamos a documentarnos para el cómic, que fue mucho curro de documentación, hubo un punto como muy de frustración, decir, hostia, no podemos escribir esto porque es que no sabemos. O sea, preguntabas y no Nadie. se sabía cuántos muertos hubo en la represión republicana, no se sabía cuántos hubo en el otro bando, no se sabía cuántos quedaban por localizar, cuántas fosas había. O sea, hostia, es imposible saber esto. Y al final te das cuenta de que era justo de eso de lo que queríamos hablar, ¿no? Que era que precisamente esa anomalía, que no existiera en 2023 un censo, ningún tipo de registro, ningún mapa de fosas, era la prueba de que había pues esto, un abismo, abismo del olvido. absoluto. Sí, sí. Hay una viñeta que a mí me ha impresionado bastante en la que a uno de los soldadicos a los que les ordenan sus jefes proceder a fusilar, o sea, uno del pelotón, no puede o bueno, flaquea y le fusilan a él. Esto está Esto no lo documentado contó, que hay un pasará. testimonio, sí, hay un testimonio, ahí lo dejamos en la duda, o sea, no lo llegan a fusilar, queda claro que lo van a fusilar, pero era un testimonio, pero como no encontramos un dato real, lo dejamos ahí un poco en el que, bueno, lo cogen y se lo llevan para arriba. Pero es que es verdad, o sea, durante un primer tiempo de esa represión, nada más terminada la guerra, siempre hablamos de tiempo de paz, todo esto. O sea, en ese tiempo Año de paz, 39, ya después del 1 de abril. claro, o sea, ya se supone que estábamos en el tiempo de paz que decía Franco, ¿no? Los que fusilaban eran reclutas, o sea, reclutas que ya ni tan siquiera habían hecho la guerra, o sea, gente muy joven que a sangre fría tenía que ponerse a fusilar a gente que posiblemente, ¿no? Como ocurriría en este caso, que conocía, ¿no? A quien estaba Fusilando. ahí arriba. Guau. Y de hecho, esto debía ser tan chapucero, porque bueno, hablando también con los arqueólogos y demás, muchos tiros acababan en una pierna, o sea, en el hueso. No mataban en la al tibia. fusilado. No, o sea, muchos eran, o la mayoría de esas muertes eran por el, Y luego por el tiro de gracia, ¿no? O sea, que estos primeros fusilamientos de los reclutas Eran chapuceros. eran una chapuza total, ¿no? Y es uno de los motivos también porque a determinado momento quien fusila es la Guardia Civil, que se supone que Profesionalmente. son más profesionales para este tipo de cosas. Entonces también queríamos hablar de esa otra parte, Claro. ¿no? De esas otras, claro, lógicamente hay el mismo nivel de víctimas, pero también, ¿no? Sufrían teniendo que matar a gente un que a lo estrés mejor de conocen. tener que fusilar a toda esa gente que a sangre fría, ¿no? De repente hoy no toca tiro, sino que lo que toca es, pues bueno, fusilar a... Bueno, conocemos el caso de Gila, que siempre contaba, me fusilaron mal. Y gracias a eso sobrevivió, ¿no? Que se hizo el Si em muerto. permets, en Sí. aquest procés de documentació, bueno, el que dèiem, és una mica fenomenològic el que ens ha passat, perquè són moments màgics que no t'esperes. No? Nosaltres ja havíem estrenat l'espectacle i va donar la casualitat de que el segon bolo que fem
on anem a València. Que guai, fantàstic. I més casualitat encara, aquell cap de setmana, per motius aliens a la companyia, els hotels de València estaven caríssims i ens vam anar a dormir a Paterna. Ostres, Sí. increïble. Davant de la ciutat esportiva del València. Molt bé. Increïble. ¿Había Mercadona? Sí, sí. Para ir... Jo, sisplau, deixeu-me escoltar a viure. No, és No, espectacular. I llavors, a l'esmorzar del segon dia, òbviament, estem a Paterna. Anem a ratificar coses, a veure si podem entrar al cementiri. Efectivament, allà estava tota la companyia. Jo diria que és, sens dubte, un dels dies amb una intensitat emocional més forta de les nostres vides, almenys de la meva, segur, perquè ens van quedar aclaparats del que vam veure allà. En principi hi ha un Camposanto as usual, però vam començar a veure fosses i fosses i fosses. Aquí tenim l'Ignasi de Camprodon, el nostre gran assessor escenogràfic. I les rajoles, no? Amb els noms. Sí, les rajoles, les famílies treballant, potser treballant algun tema d'alguna fossa en concret, que volien a molta reivindicació política. Justament avui és l'endemà del 93è aniversari de la Segona República. Ens van portar fins i tot a veure el Terrer, el Paredón, aquí ho veieu, amb corones de flors. Aquí és un moment místic meu d'intentar interioritzar aquella energia. I quan ja marxàvem, se'm va ocórrer preguntar si Leoncio Badía Navarro estava allà enterrat també, perquè, home, que era l'enterrador. I em va dir, home, i tant. Està aquí. Pregunta-li a la seva filla que la tens allà. Ostres. I ping, a peu de tomba, aquesta és la tomba de Leoncio Badía Navarro, amb una foto seva i una foto del seu primer fill mort, que va morir quan ell era al front, no? No, va morir quan ell ja estava... quan ja estava fent d'enterrador. I el va enterrar ell, I va enterrar ell, el fill. Con una botellita también. También. I semblava que ens estigués esperant, Ja. perquè estava impertèrrita allà sola. Van començar a explicar-li, mira, som una companyia de Barcelona. Va començar a plorar, però se'ns va desmuntar. Per sort es va calmar de seguida. Llavors va ser ella la que ens va començar a explicar a nosaltres coses. Érem nosaltres els que no podíem parar de plorar. Justament aquella tarda fèiem de nou l'espectacle i a l'acabar l'espectacle la van convidar a que vingués a veure-ho. Jo en la vida he tingut la sensació com a actor de que estava fent l'espectacle per una única persona. Claro. O sigui, tota l'estona m'estava ressonant la idea, què estarà pensant ara Maruja? Claro. Què estic dient a través d'aquest personatge que es diu Frederic, però que és Leoncio Badía Navarro, segur que pensarà, m'estarà matant, estarà dient això és mentida, no sé què. Al final de l'espectacle, ningú sabia res, la vam treure a saludar. Imagineu-vos, no? La platea es va esfonsar, tothom aplaudint. Ella se'n va abraçar, no parava de dir és igualico que mi padre. Federico igualico. El que fa el vestuari, la samarreta Imperio és el que mana. I va dir alguna cosa que ens ha acompanyat des de llavors com a mantra, aquest és el moment justament, va dir ojalà aquesta obra serveixi perquè sobretot les joves generacions siguin conscients del que ens va passar perquè no torni a passar mai més. Doncs aquí hem d'aplaudir això. És la idea. Us faig una última pregunta, però Em deixes decidir una cosa de Leoncio? Sí. No, per favor. No, és que és un detall. Maruja sempre s'havia explicat, i vosaltres també ho recolliu, que el seu pare va ser condenat a mort. Llavors nosaltres vam estar molts dies pensant, hòstia, però a veure, i amb el Jordi, el nostre assessor històric, va dir, home, això de que em condenin a mort i després sortis així alegrement, no quadra. Commutada la pena. Però jo fa uns mesos vaig llegir algun article i algun comentari més d'un historiador que comentaven que hi havia tres maneres. Quan un condenaven a mort, una era executar la sentència, una altra era commutar, i hi havia un percentatge petit, però hi havia d'indults. Aquest indult que arriba tard... Era per a Pepe... Llavors, home, ja ho tenim més o menys solucionat mentalment, perquè estaven obsessionats. Com pot ser que de condenat a mort al carrer? I el Jordi deia, no, això no, potser no l'han condenat mai.
Però podria ser que sí i pertany a aquest petit percentatge d'indultats perquè... O conmutada por alguna cosa, por Sí, darle trabajo de enterrador, justamente. ¿no? Sí, bueno, jo crec que la feina no va ser una permuta per Ja. la condena, va ser que No. un cop indultat va arribar al poble No i tenia que estava el dedicar-se. que surt per la plaça cada dia buscant feina de jornaler, no? de veure què em donen. I fins que va a l'Ajuntament i li diuen, bueno, Rojillo. si vols menjar... Entierra a los tuyos. ¿No? Una frase escalofriante Sí, que sí, supongo que es tremenda. literal. Sí, es sí, real. literal. Sí, sí, Maruja. sí. Guión de Os Maruja. os hago la última pregunta, en parte para dar opción a que Pepe se vaya yendo a prepararse para hacer la lectura. Ya me dramatizada. echas, vale, No, vale. no te he hecho. Pero es que un poco tú ya la has contestado, porque la pregunta es, ¿qué recepción ha tenido vuestro libro, la obra, en la familia de Pepica, en la familia de Marujín y, por extensión, en la sociedad española? ¿Qué podéis contar de ese feedback? Si Vinga. em permeteu, Sí. sí, jo ja no, no. marxo. Contesto Sí, i claro, marxo. muy bien. Muy bien. Abans ho he explicat més o menys, no? Però a mi se'm va quedar molt marcat, també a València. Hi ha un festival meravellós que es diu Festival dels Horts, que es fa als afores de València, amb tot ple de taronges, amb un mas brutal, i ens van demanar fer la versió de carrer, diguem-ne, d'exterior, a l'Horta. I vam fer 3 passis seguits, des de les 9 de la nit fins a les 12 de la nit, perquè, a més, clar, això té una limitació de públic, màxim 70 persones, perquè, si no, la interacció que es produeix és impossible. No? I jo estava allà, el suflé era, vamos, imagineu-vos, no? Va acabar la tercera funció a les 12 de la nit, estava molt cansat, i veig que marxa tothom i es queda una parella deliciosa de, aproximadament tindrien 65 anys, 70 anys, els dos plorant, bueno, fantàstic i tal, i veig que l'home treu de la butxaca un poema, un text amb un poema, sense mediar paraula el llegeix, a mig poema no llegeix, sinó que se'l sap de memòria, i jo estava estabornit absolutament. I quan va acabar, sense dir res més, em va dir, és que jo sóc un dels fills de les 13 roses. Ostres. I em vaig quedar, i va fer, tal qual, semblava de pel·lícula, mitja volta i va marxar cap al cotxe. I jo no sabia què fer. O sigui, què faig? Ara sóc jo el que l'hauria d'abraçar, no? Perquè... Vaya. Impresionant. Gracias por esta Hi historia. ha més? Eso, ¿qué feedback, qué ecos ha tenido en las familias Sí. directamente implicadas, en la gente del pueblo, en Paterna y, por extensión, Comunidad Valenciana, España? Bueno, nosotros desde el principio intentamos abstraernos un poco de las familias, porque si entonces era muy difícil pensar en hacer un cómic que les gustara, era como una presión brutal. Sí, es verdad que hemos tenido siempre contacto pues, con sobrinos de Pepica, con su familia para consultas, para evitar cometer errores, pero hasta el final prácticamente no pudieron ver nada. Yo sí recuerdo la primera vez que el sobrino de Pepica Celda vio los bocetos, que fue súper emocionante, y fue como nos dijo que era la primera vez que veía en imágenes la historia que había oído contar en su familia toda la vida, porque además de esto hay muy poca memoria visual de toda esta época. Y luego fue muy emocionante, antes contaba Pepe, pues esto, hacer la obra con Maruja. Nosotros tuvimos la suerte de presentar el cómic en Valencia y en primera fila estaban todas las viñetas. O sea, estaba Maruja, estaba Pepica, estaban todos los arqueólogos que también son reales, o sea, todos los personajes, y eso ha sido muy chulo. Y la verdad es que para ellos ha sido muy emocionante. Y hace unas semanas estuvimos que no la habíamos vuelto a ver en casa de Pepica, que ya prácticamente no sale, tiene 92 años y tiene un cómic que le dedicamos y la familia le ha tenido que regalar otro porque dicen que está todo el día con él manoseándolo, entonces el Desgastándolo. firmado lo han guardado y le han dado una copia para que sea el que... Que llore y que toque, ¿no? Eso, además, Sí. de vez en cuando la familia me manda fotos de su bisnieta leyendo el cómic por las Guau. noches, es muy chulo, porque claro, para ella es recrear toda esta historia que tiene memorizada. Entonces, respecto a la familia eso ha sido muy chulo. Y luego, respecto al público en general, para mí ha sido un shock. O sea, yo vengo de esta burbuja que habitamos los políticos y los periodistas extremadamente tóxica, y para mí era... O sea, yo tenía miedo realmente de asociarme con Paco con esto porque pensaba que el clima este de polarización podía perjudicar la obra. Si al final estás haciendo un cómic sobre memoria histórica con un periodista, no solo un periodista, sino un periodista del mundo, y pensaba que íbamos a tener problemas, que iba a haber mucha... Al final, yo cada reportaje que publico recibo amenazas de muerte, insultos en Twitter, me llaman facha, calvo, rojo, de todo. Entonces, sí pensaba que ese clima iba a ir ahí, pero luego te das cuenta de que cuando sales de esta burbuja que habitamos nosotros,
hay vida inteligente incluso. Y sensibilidad. Sí, y al revés. O sea, es que ha habido, nada, el 99,9% de la respuesta que hemos tenido nosotros, todas las presentaciones son súper emocionantes. Yo cada día recibo mails privados en redes sociales de gente que me cuenta la historia de su familiar. Nos hacen dibujos los niños, o sea, nos mandan... Es una cosa alucinante que yo no había vivido en mi vida. Paco Está también... acostumbrado porque él es un ser Sí, de luz claro. que vive rodeado de este tipo de gente público buena. normalmente. Bueno, pues que al final lo que pretendíamos era precisamente quitar toda esa parte, ¿no? Todo ese ruido político que hay alrededor de este tema, ¿no? Y esos insultos, ¿no? Y esa polarización y ese modo partidista, ¿no? de ver este tipo de cosas, ¿no? Y quedarnos en la parte humana, ¿no? Y que reflexionásemos sobre realmente lo que quieren las familias, ¿no? Hicimos en toda esta gira una entrevista en Radio Nacional y nos pilló que cada uno estábamos en un sitio y a mí, bueno, me tocó una emisora de un pueblo, no diré cuál. Y hablamos un poco de todo esto, ¿no? De por qué habíamos hecho esta historia. Se lo trabajaron mucho en Radio Nacional y habían hecho también un corte de voz de Maruja, de Pepica, en la que contaba pues, bueno, todo esto, ¿no? De por qué había querido sacar a los huesos de su padre, que era porque su madre... Le contó siempre. Toda la vida había querido sacar a su marido de una fosa común. Fíjate tú qué cosa más extraña, ¿no? Sacarlo ahí para dar un entierro digno y para cuando ella muriese poder tener junto con ella los huesos de su marido porque lo quería mucho. O sea, algo totalmente... Ya ves, qué extraordinario, ¿no? Ya ves tú, ¿no? Su madre había muerto sin haber podido cumplir este deseo. Y su hija, toda la vida, había escuchado a su madre con ese mantra, ¿no? Con esa decisión y ese deseo que tenía, ¿no? Y cuando murió su madre, pues el deseo pasó a ser de ella, claro. ¿no? Y hizo lo posible para por fin, a los 80 años, claro. conseguir cumplir ese deseo. Exacto. Sacar a su padre de esa fosa común y enterrarlo con su madre, ¿no? Entonces, pues bueno, esto lo contaba ella en esta intervención. Entonces, cuando terminó el programa, pues bueno, ya me iba a ir y de repente sale el técnico de Radio Nacional y me dice, espera un momento, no te vayas, que quería decirte que, mira, yo esto de la memoria histórica nunca, ni a favor ni en contra. No entendía nada, ¿no? Esto es como lo del machismo, ¿no? Ya, ni a favor ni en contra. Ni a favor ni en contra, ¿no? Igualdad, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? A mí con la memoria histórica yo ni a favor ni en contra, pero es un tema que nunca me ha interesado. Y ahora lo he entendido, ¿no? Sí. Y ahora lo he entendido. Sí. Es que es eso, Es que personalizar, claro, contar la historia. Y cuando quitas todo ese punto electoralista, no muevas a los muertos, que esto va a llevar a Coño, que... si mi muerto es mío. Sí, y tú Es que tienes a tu muerto enterrado donde quieres. O sea Yo creo que este país, España, estará maldito hasta que la última familia no haya enterrado dignamente a su último familiar. Pero es que de lo que hablamos muchas veces con todo esto, ¿no? Y es que, bueno, en la Comunidad Valenciana durante los últimos años se habrán exhumado en Paterna pues cerca de 1.000 y algo, 1.500 personas o algo así, y no ha ocurrido nada. O sea, todos estos miedos que hay, ¿no? Entre una parte de la política y de diferentes medios de comunicación de no, esto va a reabrir heridas, los muertos van a salir, pero ¿para qué moverlos? No ha pasado absolutamente nada. A nadie le ha importado, más que a las familias, el que han podido cerrar sus heridas. Que puede haber más natural que enterrar a tus muertos, ¿no? Por eso está bien que incluyáis en el relato ese fragmento de la Ilíada. Sí, es el primer relato es otra de las d'Europa. coincidencias que hemos tenido con la obra. Nosaltres fem servir Antígona, Antígona. que enterra, que està prohibit enterrar, i ella enterra. Aquí seria al revés. El personatge ho diu. Jo soc Antígona al revés. M'obliguen a enterrar, ¿no? M'obliguen. No, es que es curioso que el primer relato de la literatura occidental sea sobre una guerra y el episodio central para mí es el de enterrar o no enterrar a Héctor. Claro. Sí, a Patroclo primero y luego a Héctor. Sí, a Héctor. Sí. Y al final Aquiles se apiada y dice, claro que sí, Claro. que venga su padre y lo entierre. Coño, claro. Y es que además te está explicando, y es que esto lo hemos visto en todas las guerras, ¿no? Como después de uno de los combates entre troyanos y griegos, paran, como se ha hecho siempre, Y cada uno enterrémonos. recoja a sus muertos, Claro. porque es algo importante el irse cada uno con sus muertos. Entonces paran, se los llevan, y la cosa más atroz es que alguien robe, ¿no? El muerto de robe otra el persona, muerto. como hace Aquiles con el cuerpo de Héctor. Para putear al padre. Y eso es precisamente, ¿no? Lo que una de las grandes crueldades del franquismo, ¿no? El no Sí, sí. permitir eso, ¿no? Exacto. Un código que parece sagrado, ¿no? Que viene del fondo de los siglos y que hay que cumplir, ¿no? Oye, como ahora supongo que ya estará casi a punto Pepe para hacer esa lectura dramatizada, solo quiero deciros que cuando Pepe acabe, los autores de este libro maravilloso estarán al fondo, ¿verdad?, detrás de las cortinas, para que
pues vayáis, compráis el libro y os lo dedican particularmente a cada uno de vosotros. Ya aparte he visto que con algún dibujito. Pues, Sí, Mío, el dibujo lo hago yo. Suyo no, del artista. Así que, bueno, si os parece, si no queréis añadir nada más, nos retiramos mutis por el Moltíssimes foro. gràcies. sí. Y gracias a vosotros y vamos a disfrutar de Pepe y del enterrador. Gracias. Bona nit. El meu nom és Frederic. Soc l'enterrador d'aquí del poble.